El misterio del cuarto amarillo. Le mystère de la chambre jaune. Autor Gaston Leroux. Capítulo 24. Capítulo número 24. Rouletabille conoce las dos mitades del asesino. La señorita Stangerson había estado a punto de ser asesinada por segunda vez. Por desgracia, la segunda fue mucho peor que la primera. Las 3 cuchilladas que el hombre le había asestado en el pecho en esta nueva noche trágica la tuvieron mucho tiempo entre la vida y la muerte. Y cuando por fin la vida prevaleció y se pudo confiar en que la desdichada mujer una vez más escaparía de su sangriento destino, advertimos que, a pesar de que día tras día recuperaba el uso de los sentidos, no ocurría lo mismo con su razón. La menor alusión a la horrible tragedia la hacía delirar. Y creo que no es exagerado decir que el arresto de Robert Darzac, que tuvo lugar en el castillo de Glandier a la mañana siguiente del descubrimiento del cadáver del guardabosque, ahondó todavía más el abismo moral donde vimos desaparecer esa hermosa inteligencia. Robert Darzac llegó al castillo hacia las 9:30. Lo vi correr por el parque, los cabellos y las ropas en desorden, embarrado, en un estado lamentable. Su rostro tenía una palidez mortal. Rouletabille y yo estábamos acodados en una ventana de la galería. Nos vio y lanzó un grito desesperado hacia nosotros. «Llego demasiado tarde», Rouletabille le gritó. «Está viva». 1 minuto después, el señor Darzac entraba en los aposentos de la señorita Stangerson y a través de la puerta oímos sus sollozos. «¡Qué fatalidad!», gemía a mi lado Rouletabille. «¡Qué dioses infernales buscan la desgracia de esta familia! Si no me hubiera dormido, habría salvado a la señorita Stangerson». El hombre había salvado a la señorita Stangerson del hombre y lo habría dejado mudo para siempre, y el guardabosque no estaría muerto. El señor Darzac se reunió con nosotros. Su rostro estaba bañado en lágrimas. Rouletabille le contó todo, cómo había tomado precauciones para la seguridad de la señorita Stangerson y la suya, cómo hubiera logrado alejar al hombre para siempre, después de ver su rostro, y cómo su plan había naufragado en sangre a causa del narcótico. «Ah, si usted realmente hubiera tenido confianza en mí», dijo en voz baja el joven. «Si le hubiera dicho a la señorita Stangerson que tuviera confianza en mí. Pero aquí todos desconfían de todos. La hija desconfía del padre y la novia del novio. Mientras usted me decía que hiciera todo lo posible por impedir la llegada del asesino, ella preparaba todo para dejarse asesinar. Y llegué demasiado tarde, medio dormido, casi arrastrándome a esa habitación donde la visión de la desdichada bañada en sangre me despertó del todo».
Por pedido del señor Darzac, Rouletabille contó la escena, apoyándose en las paredes para no caer, mientras en el vestíbulo y en el patio de honor perseguíamos al asesino. Se había dirigido hacia la habitación de la víctima. Las puertas de la antecámara están abiertas y entra. La señorita Stangerson yace exánime, echada a medias sobre el escritorio, con los ojos cerrados. Su bata, roja por la sangre que brota a mares de su pecho. A Rouletabille, todavía bajo el influjo del narcótico, le parece que se mueve dentro de una pesadilla espantosa. Maquinalmente vuelve a la galería, abre una ventana, nos anuncia a gritos el crimen, nos ordena tirar a matar y vuelve a los aposentos. Inmediatamente después atraviesa el gabinete desierto, entra en el salón cuya puerta ha quedado entreabierta, sacude al señor Stangerson en el canapé donde se ha recostado y lo despierta como yo lo despertara a él hacía un momento. El señor Stangerson se incorpora con los ojos extraviados, se deja arrastrar por Rouletabille hasta la habitación. Ve a su hija y da un grito desgarrador. Ah, está despierto, está despierto. Ahora los dos, uniendo sus fuerzas, languidecientes, transportan a la víctima hasta su cama. Luego, Rouletabille quiere unirse a nosotros para saber. Pero antes de dejar la habitación se detiene junto al escritorio. Allí hay, en el suelo, un paquete enorme, un fardo. ¿Qué hace ese paquete allí junto al escritorio? El envoltorio de sarga está abierto. Rouletabille se inclina. Papeles, fotografías. Lee. Nuevo electroscopio condensador diferencial. Propiedades fundamentales de la sustancia intermedia entre la materia ponderable y el éter imponderable. En verdad, ¿qué es este misterio y esta formidable ironía del destino por los cuales, en el momento en que alguien asesina a su hija, alguien restituye al profesor Stangerson todos esos papeluchos inútiles que arrojará al fuego? Al fuego. Al día siguiente, durante la mañana que siguió a esa noche horrible, vimos reaparecer al señor de Marquet, a su secretario y a los gendarmes. Nos interrogaron a todos, excepto, naturalmente, a la señorita Stangerson, que se hallaba en un estado próximo al coma. Rouletabille y yo, después de habernos puesto de acuerdo, dijimos solo lo que quisimos decir. Me cuidé de informar sobre mi estancia en el cuartito triangular y la historia del narcótico. En resumen, callamos todo lo que permitía suponer que presentíamos algo y también todo lo que pudiera sugerir que la señorita Stangerson esperaba al asesino. La desdichada tal vez pagaría con su vida el misterio con el que ella misma rodeaba a su asesino. En absoluto nos correspondía hacer tamaño sacrificio inútil. Arthur Rance le contó a todo el mundo con gran naturalidad, con tanta naturalidad que me quedé estupefacto, que había visto al guardabosque por última vez hacia las 11 de la noche. Este había ido a su habitación, dijo, para tomar su valija,
que debía llevar a la mañana siguiente a primera hora a la estación de Saint-Michel y se detuvo a charlar largamente con él de caza y cazadores furtivos. Arthur William Rance, en efecto, debía dejar el Glandier a la mañana e ir a pie, según su costumbre, hasta Saint-Michel. Por eso aprovecharía el viaje matutino del guardabosque al pueblo para despachar su equipaje. Ese era el equipaje que llevaba el hombre verde cuando lo vi salir de la habitación de Arthur Rance. Al menos me vi inducido a pensarlo, pues el señor Stangerson confirmó sus palabras. Agregó que la víspera por la noche no había tenido el placer de compartir la mesa con su amigo Arthur Rance, porque éste se había despedido de su hija y de él hacia las 5. Arthur Rance había pedido que solo le sirvieran un té en su cuarto, diciendo que estaba ligeramente indispuesto. Bernier, el casero, por indicación de Rouletabille, informó que el propio guardabosque le había pedido que persiguiera a los cazadores furtivos. El guardabosque ya no podía contradecirlo, que se habían dado cita no lejos del Robledal y que, al ver que el guardabosque no llegaba, él, Bernier, había ido a su encuentro. Estaba a la altura del torreón cuando divisó a un individuo que huía a toda carrera por el lado opuesto, hacia el costado del ala derecha del castillo. En ese mismo momento sonaron tiros de revólver detrás del fugitivo. Rouletabille había aparecido en la ventana de la galería y cuando el joven lo divisó a él, a Bernier, y lo reconoció, al comprobar que llevaba su fusil, le había gritado que tirara. Entonces Bernier había disparado su fusil que ya tenía preparado y estaba convencido de que había malherido al fugitivo. Hasta llegó a pensar que lo había matado. Y así lo creyó hasta que Rouletabille, al examinar el cuerpo que había caído por el disparo, demostró que ese cuerpo había muerto a causa de una cuchillada. Por lo demás, él seguía sin comprender nada de semejante fantasmagoría, teniendo en cuenta que, si el cadáver encontrado no era el del fugitivo contra el cual todos habíamos tirado, este debía de estar en alguna parte. Pero en ese pequeño rincón del patio, donde todos nos habíamos reunido alrededor del cadáver, no había lugar para otro muerto u otro vivo, sin que lo viéramos. Así habló el tío Bernier, pero el juez de instrucción le respondió que cuando estábamos en ese rincón del patio, la noche era muy oscura, ya que no habíamos podido distinguir el rostro del guardabosque y que, para reconocerlo, habíamos tenido que transportarlo al vestíbulo. El tío Bernier replicó que si no hubiéramos visto el otro cuerpo muerto o vivo, por lo menos le habríamos pasado por encima. Tan estrecho es ese rincón del patio. Por último, éramos 5, sin contar el cadáver, en ese costado del patio, y hubiera sido verdaderamente extraño que el otro cuerpo se nos escapara. La única puerta que daba a ese lugar era la de la habitación del guardabosque, y su puerta estaba cerrada. Encontramos la llave en el bolsillo del muerto. De todos modos, como el razonamiento de Bernier, que a primera vista parecía lógico, implicaba decir que habíamos matado a disparos de armas de fuego a un hombre muerto de una cuchillada, el juez de instrucción no le prestó demasiada atención. Desde el mediodía era evidente para todos que el magistrado estaba convencido de que habíamos dejado escapar al fugitivo y que habíamos encontrado un cadáver que nada tenía que ver con nuestro caso. Para él, el cadáver del guardabosque era otro asunto. Quería probarlo
sin demorarse más. Y es probable que este nuevo caso se correspondiera con ciertas ideas que desde hacía varios días se había formado sobre las costumbres del guardabosque, las personas que frecuentaba y la reciente aventura que tenía con la mujer del propietario de la posada del Torreón, y corroborarse también los informes que, seguramente, había recibido sobre las amenazas de muerte proferidas por el tío Matthew contra el guardabosque. Pues a la 1 de la tarde el tío Matthew, a pesar de sus quejas de reumático y las protestas de su mujer, fue detenido y conducido a Corbeil con la debida escolta. Nada comprometedor se había descubierto en su casa, pero la conversación que mantuvo la víspera con unos carreteros que la repitieron lo comprometió más que si hubieran encontrado en su jergón el cuchillo que había matado al hombre verde. Estábamos allí asombrados por semejante cantidad de acontecimientos tan terribles como inexplicables, cuando para llevar al colmo la estupefacción de todos, vimos llegar al castillo a Frederick Larsan, quien había partido de inmediato luego de ver al juez de instrucción y que volvía acompañado de un empleado del ferrocarril. En ese momento estábamos en el vestíbulo con Arthur Rance, hablando de la culpabilidad y de la inocencia del tío Matthew. En verdad, Arthur Rance y yo éramos los únicos que conversábamos, porque Rouletteville parecía haberse embarcado en algún sueño lejano y no se ocupaba para nada de lo que decíamos. El juez de instrucción y su secretario se encontraban en el saloncito verde, a donde Robert Darzac nos había conducido cuando llegamos por primera vez al Glandier. El tío Jakes, llamado por el juez, acababa de entrar en el saloncito. Robert Darzac estaba arriba, en el cuarto de la señorita Stangerson, con el señor Stangerson y los médicos. Frederick Larsan entró en el vestíbulo con el empleado del ferrocarril. Rouletteville y yo reconocimos de inmediato a ese empleado de barbita rubia. Mire, el empleado de Épinay-sur-Orge, grité y miré a Frederick Larsan, quien respondió sonriendo. Sí, tiene razón, es el empleado de Épinay-sur-Orge. Tras lo cual, Fred se hizo anunciar al juez de instrucción por el gendarme que estaba en la puerta del salón. De inmediato salió el tío Jakes e hicieron entrar a Frederick Larsan y al empleado. Pasaron unos instantes, 10 minutos tal vez. Rouletteville estaba muy impaciente. La puerta del saloncito volvió a abrirse. El gendarme, llamado por el juez de instrucción, entró en el salón. Salió, subió la escalera y volvió a bajarla. Abrió nuevamente entonces la puerta del salón y, sin cerrarla, le dijo al juez de instrucción: Señor juez, el señor Robert Darzac no quiere bajar. ¿Cómo? ¿No quiere?, gritó el señor de Market. No, dice que no puede dejar a la señorita Stangerson en el estado en que se encuentra. Está bien, dijo el señor de Market. Ya no viene a nosotros. Ya que no viene a nosotros, iremos a él. De Market
y el gendarme subieron. El juez de instrucción le hizo señas a Frederick Larsan y al empleado del ferrocarril de que los siguieran. Rouletabille y yo cerrábamos la marcha. Llegamos así a la galería, frente a la puerta de la antecámara de la señorita Stangerson. El señor de Market golpeó la puerta. Apareció una doncella. Era Sylvie, una mucamita cuyos cabellos rubios descoloridos caían en desorden sobre un rostro consternado. ¿Está allí el señor Stangerson?, preguntó el juez de instrucción. Sí, señor. Dígale que deseo hablarle. Sylvie fue a buscar al señor Stangerson. El sabio vino hacia nosotros, lloraba y daba pena verlo. ¿Qué más quiere usted de mí?, le preguntó al juez. No podría, señor, dejarme tranquilo en un momento como este. Señor, dijo el juez, es absolutamente necesario que tenga de inmediato una conversación con Robert Darzac. ¿No podría usted convencerlo de que dejara los aposentos de la señorita Stangerson? Si no es así, me vería en la necesidad de franquear el umbral con todo el aparato de la justicia. El profesor no respondió. Miró al juez, al gendarme y a todos los que lo acompañaban como una víctima mira a sus verdugos y volvió a entrar en el cuarto. De inmediato salió Robert Darzac. Estaba muy pálido y descompuesto, pero cuando el desdichado vio detrás de Frederick Larsan al empleado del ferrocarril, su rostro se descompuso todavía más. Sus ojos se extraviaron y no pudo contener un sordo gemido. Todos habíamos percibido la transformación trágica de esa fisonomía doliente. No pudimos impedir que se nos escapara una exclamación de pena. Sentimos que ocurría algo definitivo que decidía la condena de Robert Darzac. Solo Frederick Larsan tenía el rostro resplandeciente y demostraba la alegría de un perro de caza que por fin se ha apoderado de su presa. El señor de Market le señaló a Darzac, al joven empleado de barbita rubia, y dijo: ¿reconoce al señor? Lo reconozco, dijo Robert Darzac con una voz que en vano intentaba que sonara firme. Es un empleado del Orleans en la estación de Épinay-sur-Orge. Este joven, continuó de Market, afirma que lo vio descender del tren en Épinay. Anoche, completó la frase Darzac, a las 10:30. Es verdad. Hubo un silencio. Señor Darzac, prosiguió el juez de instrucción en un tono embargado de conmovedora emoción. Señor Darzac, ¿qué vino a hacer anoche a Épinay-sur-Orge, a unos kilómetros del lugar donde intentaban asesinar a la señorita Stangerson? Darzac se calló. No bajó la cabeza, pero cerró los ojos, ya sea porque quiso disimular su dolor, ya sea porque temió que se pudiera leer en su mirada algo de su secreto. Señor Darzac, insistió el señor de Market, ¿podría usted decirme cómo empleó su tiempo anoche? Darzac reabrió los ojos. Parecía haber reconquistado todo su dominio de sí. No, señor.
Reflexione, señor, porque me veré en la necesidad, si persiste en su extraña negativa, de ponerlo a mi disposición. Me niego. Señor Darzac, queda detenido en nombre de la ley. El juez no había terminado de pronunciar esas palabras cuando vi a Rouletabille hacer un movimiento brusco hacia Darzac. Sin duda iba a hablar, pero este último con un gesto le cerró la boca. Por lo demás, el gendarme se acercaba ya a su prisionero. En ese momento se oyó un llamado desesperado. ¡Robert! ¡Robert! Reconocimos la voz de la señorita Stangerson, y ante ese acento de dolor, ni uno solo de nosotros dejó de estremecerse. Esta vez el propio Larsan palideció. En cuanto al señor Darzac, ya se había precipitado en la habitación, en respuesta al llamado. El juez, el gendarme y Larsan entraron detrás de él. Rouletabille y yo nos quedamos en el umbral de la puerta. El espectáculo era desgarrador. La señorita Stangerson, cuyo rostro tenía la palidez de la muerte, se había incorporado en la cama a pesar de los dos médicos y de su padre. Tendía sus brazos temblorosos hacia Robert Darzac, a quien Larsan y el gendarme habían sujetado. Sus ojos estaban abiertos de par en par. Veía, comprendía. Su boca pareció murmurar una palabra. Una palabra que expiró entre sus labios exangües. Una palabra que nadie oyó. Y cayó desvanecida. Sacaron rápidamente a Darzac fuera del cuarto. Mientras esperábamos un coche que Larsan había ido a buscar, nos detuvimos en el vestíbulo. A todos nos embargaba una extrema emoción. A The Market se le saltaban las lágrimas. Rouletabille aprovechó ese momento de enternecimiento general para decirle al señor Darzac: ¿No se defenderá? No, replicó el prisionero. Yo lo defenderé, señor. No puede, afirmó el desdichado con una débil sonrisa. Lo que la señorita Stangerson y yo no pudimos hacer, no lo hará usted. Sí, lo haré. La voz de Rouletabille era extrañamente calma y confiada. Prosiguió. Lo haré, señor Robert Darzac, porque yo sé mucho más que usted. No diga pavadas, murmuró Darzac casi con rabia. O quédese tranquilo, no sabré nada más que lo que sea útil para salvarlo. No hay nada que saber, joven, si quiere merecer mi gratitud. Rouletabille sacudió la cabeza, se acercó mucho a Darzac. Escuche lo que voy a decirle, dijo en voz baja, y espero que le dé confianza. Usted no sabe más que el nombre del asesino. La señorita Stangerson solo conoce la mitad del asesino, pero yo conozco sus dos mitades. Yo conozco al asesino entero. Robert Darzac abrió unos ojos que testimoniaban que no comprendía una palabra de lo que acababa de decirle Rouletabille. Entretanto, llegó el coche, conducido por Frederick Larsan. Hicieron subir a Darzac y al gendarme. Larsan se quedó en el pescante. Llevaron al prisionero a Corbeil.
termina el capítulo 24, es decir, el capítulo número 24 del libro que se titula El misterio del cuarto amarillo, Le mystère de la chambre à jaune, cuyo autor es Gaston Leroux. Son las 9 de la mañana con 14 minutos y hoy es un esplendoroso día, viernes 17 de diciembre del 2021.